que nos saltamos un poquito, pero en el numeral tercero del artículo 196, recuerdan el 196 habíamos dicho cómo se debe practicar o producir la prueba documental en audiencia. Y en el numeral 1 pues hemos determinado que hay que leer públicamente los documentos, pero ¿qué se lee? La parte pertinente que uno desea hacer prueba, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser un párrafo? ¿Cómo pueden ser varias líneas? ¿Cómo puede ser todo el documento? Depende mucho de la defensa técnica, cómo quiere analizar este tema. Pero bueno, lo importante para producir esta prueba documental hay que hacer dos ejercicios importantes. Dar lectura de la parte pertinente del documento. Esta lectura es pública ante el juez, ante el secretario, ante las partes, ante los que estén presentes. Y obviamente exhibir públicamente ese documento. Esto significa que la exhibición es, pongamos el término, enseñar, indicar, exhibir el documento así, ¿no? Hacerlos ver el documento. Entonces, en el numeral 1 quedó claro que esos dos ejercicios se deben hacer en la producción de la prueba documental. En el numeral 2 decíamos que se refiere a los objetos documentales, cómo se debe practicar la prueba. Y les decíamos que se practica la prueba de los objetos documentales exhibiendo públicamente el objeto y luego practicando como dice el numeral 1. Es decir, vamos al lugar donde vamos a hacer prueba del objeto documental, damos lectura de la parte pertinente y exhibimos públicamente esa parte de ese documento. Y les pusimos ejemplos porque habíamos determinado que una cosa es el documento y otra cosa es el objeto documental. Y obviamente un ejemplo de la prueba del objeto documental lo habíamos puesto un libro, un texto, un tratado, una carta, una revista, etc. Ese es un objeto documental. Y claro, les habíamos señalado que aquí se practica con tres elementos. Primero, la exhibición pública del objeto documental y claro, les habíamos dicho que puede ser la carátula del documento, ¿no es cierto? Pues uno dice, aquí está, este es el objeto documental. Luego doy cumplimiento exactamente como dice el numeral 1, es decir, me voy a la parte del escrito en donde está la prueba que deseo hacer actividad probatoria y obviamente doy lectura de la parte pertinente y acto seguido exhibo esa parte que di lectura, ¿no? Públicamente. Hasta aquí no creo que hubo ningún problema. Y obviamente vamos a la forma de producir la prueba, pero de acuerdo con el numeral tercero, porque este se refiere en cambio cómo hacer prueba o producir la prueba de las fotografías, de las grabaciones, de los audiovisuales, de los datos obtenidos de las computadoras, etc. O de orden electrónico, cualquiera de ellos para producir o para hacer fe en un proceso judicial. Y obviamente estos documentos hay que saberlos cómo se practica la prueba en la audiencia, porque no es lo mismo practicar estos medios probatorios como los medios que hemos hablado de los documentos y también de los objetos documentales. No es lo mismo. Entonces, para reproducir esta prueba en su parte pertinente en la audiencia, se debe realizar por cualquier medio idóneo para la percepción por los asistentes. Mire
cómo este medio probatorio tiene una palabra, y perdón el análisis que realice de esta norma por la última palabra, cuando dice la percepción por los asistentes. Eso significa que este medio probatorio se practica ante la vista de toda la gente que esté ahí, es decir, del juez, del secretario, de las partes, de los abogados de la defensa, de los que van a estar de curiosos en la audiencia, etcétera, de todos los que están adentro, porque esos son los asistentes a la audiencia. Entonces, mire cómo cambia el espíritu de la norma, ¿no? Y obviamente bajo estas circunstancias, la práctica de esta prueba es muy importante, cómo saberlo instrumentar. Entonces, cuando nos dice que se puede hacer fe en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción, significa que yo tengo una fotografía. Vamos al ejemplo, a casuística. Yo tengo una fotografía y yo voy a hacer una simulación un poco de la prueba, pero claro, como nos enseñaban en la escuela, dado el hecho de que el que está al frente no es un magnífico dibujante, pero esta es la fotografía, miren ustedes, ¿no es cierto? Ya, aquí está una persona y yo voy a practicar la prueba. Yo no puedo venir a decirle al juez, señor juez, ¿está viendo la fotografía? Sí, aquí está mi mamá y aquí están mis hermanos. Mire, tendrá en cuenta esta fotografía como prueba de mi parte. No puedo hacer eso. Eso perteneció al viejo derecho, ¿sí? Para practicar esta prueba, debo realizar una instrumentación previa importante. ¿Por qué? Porque si se trata de una fotografía, debo establecer una información sobre la fotografía, de determinar quiénes están en esa fotografía. El juez no me va a creer a mí que ahí está mi papá o que ahí está mi mamá, pues, porque las palabras no le convencen al juzgador. Entonces, ¿qué debo hacer con una fotografía? Contratar un perito especialista en ese tema para que él levante un informe en donde haga un estudio de quiénes o de qué personas se encuentran en la fotografía, en qué lugar se tomó la fotografía y de qué fecha data la fotografía, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo puedo hacer eso. Y esta prueba debo anunciarle acompañado de esa pericia. Yo no puedo decir adjuntar las fotos y punto, no. Eso no me permite la ley. Pero muy bien, ya presenta la pericia, y en la pericia están las fotografías y yo anuncio en el acto de proposición. Pero la norma del artículo 3 no me está hablando del anuncio de la prueba, porque nosotros ya aprendimos cómo anunciar esa prueba, la prueba documental, ¿no es cierto? Y hay que adjuntarlo, nada más que aquí es necesario agregar el tema de la pericia. Bien, ¿cómo produzco esta prueba? Primero, con la sustentación del informe del perito. Y segundo, debo presentar, ustedes han visto en las salas de audiencias, hay una pantalla, hay los equipos, uno solicita con anticipación al coordinador que tengan esos equipos, porque debo poner esa fotografía sacada del mismo informe ya un poco a este tema y digo, ahora sí viene en una pantalla esta fotografía. Y uno dice, ah, claro, ya está
presentándose la fotografía, pero en la pantalla, de una manera digital, pero sobre todo que este es un medio idóneo para que puedan percibir todos los asistentes. Entonces, cuando usted pone en la pantalla, todos los asistentes están viendo, desde el juez, desde el secretario, los abogados, las partes, los curiosos, cualquier persona está mirando en la pantalla. Esta es la naturaleza con la que se debe actuar o producir la prueba en la audiencia. Y hablamos de esta prueba que son las fotografías. Lo mismo las grabaciones. Una grabación, ¿qué necesita? Primero una prueba pericial para que el perito determine de quién es esa voz, se haga un cotejo de voz, se determine qué es lo que dice en la grabación, cuáles son transcurrido o transcrito ese tema a un documento. Así es como se presenta. Y al final, utilizar el medio más idóneo para la percepción de los asistentes. ¿Cuál será? Claro, por medio de los parlantes de la pantalla, hacer escuchar eso, ¿sí? Y obviamente con la sustentación del perito. Lo mismo es en el tema audiovisual, lo mismo es en el sistema computacional o toda aquella información que se derive de carácter electrónico que esté apto para producir fe o apto para practicar como prueba. Esta es la forma como se practican las pruebas digitales. De tal manera que no se vayan a olvidar, es importante señalar por qué está esta norma en el artículo 196 que habla de la prueba documental. Usted lo primero que tiene que saber es que, de acuerdo con esta normativa del numeral 3, esta información que habla de las grabaciones, de las fotografías, de los audiovisuales, etcétera, estos también son reconocidos por la ley como documentos y son reconocidos como documentos digitales. Y si no, pues fácil resulta para usted trasladarse a la norma del artículo 202 del COGEP y usted va a hablar que ahí habla de va a ver que ahí habla de los documentos digitales. Entonces, cuando hablamos ya de documentos, no solo en nuestra legislación estamos actuando con documentos físicamente palpables o instrumentales, como un papel, ¿no es cierto? Un documento en sí, constante en un papel o en un objeto documental. No, también nosotros ya debemos poner en nuestro análisis el tema de los documentos digitales. Entonces, esa es la forma de practicar un documento digital. No se sorprenda que más adelante vamos a ver la prueba de la inspección judicial. El juzgador, cuando va a practicar ahora una inspección judicial, él realiza por la asistencia de la Secretaría una grabación, un video de la audiencia, de la diligencia de la inspección judicial. Y no se puede practicar la inspección judicial diciéndole al señor juez, usted se fue a constatar en la inspección, tendrá en cuenta eso como prueba de mi parte, ¿no? Usted ya vio. No, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir que se conecte el video de la audiencia que se realizó para una percepción pública en la pantalla y ahí practicar la prueba y decirle, señor juez, cuando usted interviene en esta diligencia, usted ha observado esto, ha observado esto, ha observado esto. Mire,
Ahí es válida la diligencia de la práctica de la prueba de la inspección judicial. Entonces, ¿pero por qué? Porque en la inspección judicial se recogió una prueba o medios digitales a través de esa grabación o de ese audio. De tal manera que si regresamos al 196, miren esos tres elementos importantes para practicar como prueba. Y obviamente en el numeral cuarto del 196 se refiere también asimismo a la prueba documental que ha sido actuada, obviamente, y que se encuentra en poder del juzgador. Toda la prueba que se actúa debe quedar en poder del juzgador. A él se le entrega para que se incorpore al proceso, ¿sí? Para que tenga obviamente a la vista al momento de tomar la decisión, al momento de resolver sobre el fondo del asunto, dejando a salvo obviamente del derecho que tienen las partes de volver a actuarla o usarla durante la audiencia de juicio. Cuando uno practica una prueba documental, no se olviden que hay que practicar la prueba obtenida del proceso, es decir, el señor secretario le facilita la prueba documental. Y cuando obviamente usted lo entrega, lo devuelve al juzgador esta prueba. ¿Por qué la debe tener? Porque esos son medios de prueba que utiliza el juzgador para el momento de resolver. Y si mañana más luego, perdón, y si más luego en la misma audiencia, en el transcurso de la audiencia, necesita una de las partes la prueba documental, sin ningún problema lo puede actuar, volver a actuar, lo puede volver a pedir, sin ningún problema, ¿no? A veces porque cuando no se liberan los testigos, por ejemplo, hay una prueba y dice, yo voy a hacer una pregunta al testigo que me aclare algo porque tengo una prueba documental importante para practicar eso. Lo mismo en el tema de los peritos. A los peritos hemos de ver más adelante que a los peritos no es bueno liberarlos porque a ellos se puede pedir aclaraciones, se puede pedir información hasta antes de que el juez resuelva, pese que ya se haya practicado la prueba. Eso hemos de ver más adelante. Pero un poco para establecer el hecho de la práctica, de la producción de la prueba, con este elemento nosotros vamos a formar los grupos para la práctica de la prueba documental. Tengan la gentileza, estoy poniéndole grupos para prueba documental. Muy bien. Aquí vamos a cambiar totalmente ya de grupos y ya les voy un poco asignando de manera distinta. Entonces, me gustaría que tengan la gentileza, quienes están en clase, en el aula, tengan la gentileza de abrir sus pantallas y permitirme ir organizando el tema de los grupos. A ver, en el primer grupo lo tengo a Cristian, Giovanni, tengo a Micaela González, Cristian Giovanni con Lago, Micaela González y también tengo a Dora Sánchez.
El grupo número 2 está compuesto por Cintia Sarría, con Jessica Pujota, y con Jocelyn Carrillo. El grupo número 3 está formado por Jonathan Zuquitana, por Brian Romero y por Christopher Macías. Luego nosotros tenemos Alex Benavides, tenemos Nicolás Salazar, y tenemos Milalva Vilches. El grupo número 5 tenemos a Andrés Egas, tenemos Daniela Mendoza, Jonathan Torres todavía no tiene grupo, ¿no? No, doctor. Jonathan Torres. Y finalmente tenemos a... ¿Quién me falta? Carlos Cabezas, Giovanni Conlago. Doctor Rodrigo Pared. ¿Perdón? ¿Quién me falta? Oscar Yandún, doctor. Oscar Yandún, doctor. ¿Quién más? Rodrigo Paredes, doctor, tiene problemas con el micrófono. Doctor, ¿sí me escuchó? Está que se entrecorta. Rodrigo Pared. Y Carlos Cabezas. Doctor, yo también, disculpe. ¿Cómo se llama usted? Gabriela Guerrero. ¿Perdón? Gabriela Guerrero. Gabriela Guerrero. ¿Alguien más falta? Doctor, no sé si se me escucha. ¿Quién es usted? Sí le escucho. Rodrigo Paredes, doctor.
Ya está puesto Rodrigo Paredes. Perdón, doctor, es que está medio malo el internet. ¿Alguien más falta? A más de la señorita Gabriela Guerrero. Doctor, envió un mensaje el compañero Ricardo Ron diciendo que falta, creo que tiene problemas con el micrófono porque escribió en el No, chat de la reunión. si está en clase, no. Yo solamente tomo a la gente que está en No, clase. sí, Que no sí están está en clase, sino que escribió al chat del Teams. Ahí puso el mensaje, doctor, yo también, por favor, Ricardo Ron, dice el mensaje. Perdón, Está en el chat del Teams, doctor. ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Dice el compañero Ron que está sin audio, sigue escribiendo en el chat del Teams. Revísele ahí, doctor. Ricardo William Ron es doctor, que no tiene problemas con el audio. Me acaba de escribir aquí en Teams, pero sí está Ya conectado. está Ricardo Ron. ¿Quién más Gracias. está aquí? La señorita Gabriela Guerrero. Sí, doctor. ¿Quién más? Tengo Ricardo Ron y Gabriela Guerrero. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Bueno, debo indicarles que para los grupos que están organizados, asimismo vamos a hacer una temática de cómo practicar la prueba. Entonces, van a practicar de la siguiente manera. Un grupo va a practicar la defensa técnica del actor que ustedes elijan, va a practicar la prueba documental, la prueba de documentos, con el numeral 1. La defensa técnica de la contraparte va a practicar la prueba de los objetos documentales. ¿Sí? Bien, ese para el grupo de Cristian con Lago. Para el siguiente grupo de Cintia Sarría, se practica el actor respecto del primer numeral y el demandado practica la prueba según el tercer numeral. El siguiente grupo, Jonathan Sukitana, trabajan la práctica de la prueba del segundo numeral y del tercer numeral, es decir, el defensor técnico de la parte actora, el segundo, y el defensor técnico de la parte demandada, el tercero, ¿no? Luego tenemos el tema de Alex Benavides. Ellos van a volver a practicar en un defensor la práctica de los documentos numeral 1 y la contraparte el numeral 2. Benavides. Andrés Egas. El grupo de Andrés Egas. Presente, doctor. El grupo de Andrés Egas va a practicar la prueba del numeral 2 y del numeral 3, es decir, un defensor técnico el numeral 2 y el otro defensor técnico el numeral 3.
De Oscar Yandún tenemos la práctica de la prueba del numeral 2 y del numeral 3. Y finalmente el de Ricardo Ron y de Gabriela Guerrero, a uno de sus compañeros va a pedir que haga de juez, pero los dos van a hacer defensa técnica de actor y defensa técnica de demandado. Entonces, alguno de los compañeros le ayuda, por favor, haciéndole de juez para que los dos practiquen la práctica de la prueba documental y ellos van a volver a hacer el tema del numeral 1 y del numeral 2. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, no duden en consultarme a través del WhatsApp, a través de la vía del teléfono o del correo. No tengo inconveniente de irles invitando. Entonces, así es como vamos a manejar este taller respecto de la práctica de la prueba. Entonces, prepárense bien, por favor, para este tema. Perfecto. En el mismo artículo 196, es importante determinar que la prueba documental, cuando forma parte de un proceso, ya no es como antes teníamos los procesos. Hasta ahora la función judicial tiene contratados galpones enteros de media cuadra para poder guardar los archivos de los procesos desde 1930, desde 1830 inclusive. Entonces, para evitarnos eso, ya nosotros debemos saber, hemos de ver más adelante que tenemos el proceso, los procesos digitales y los procesos físicos. Pero los procesos físicos ya no van a ser muy gordos como antes. ¿Por qué? Porque el último inciso de la norma del artículo 196 le va a dar la posibilidad de lo siguiente. Primero, los documentos, las partes que ingresan un documento, si bien es cierto que para el litigio forma parte del proceso, usted al final puede pedir el desglose de los documentos. Ya hemos hablado en la parte inicial en qué consiste el desglose de los documentos, que es que las partes pueden retirarlo los documentos, ¿sí? Sin embargo, de aquello, es muy importante que ustedes lo puedan determinar, que una vez que el juez ha dictado una sentencia y ya la sentencia se encuentra ejecutoriada y ejecutada, el juez tiene la obligación de comunicar a las partes procesales para que ellos acudan a retirar los documentos que crean necesarios. Entonces, cuando ven que ya el proceso se terminó, ya se ejecutó, ya no hay nada que hacer, ese proceso entra en un archivo pasivo. Y dentro del archivo pasivo, pues el juzgador, cuando ya ve que eso terminó, el juzgador comunica a las partes y les dice: miren, partes, si acaso ustedes tienen documentos que les va a servir, es el momento de que vengan a retirar. Y con el COGEP se da la posibilidad de que hay que advertirlos y les decimos: bien, verán, ustedes tienen 30 días término para que ustedes puedan retirarlos. Si ustedes no retiran, luego de ese término, se procederá a destruir esa información, a destruir esa documentación. Entonces, miren, a través de esta norma en la prueba documental, nos da reglas de cómo entra el proceso y también cómo termina finalmente el proceso. Entonces, en la prueba documental tengan mucho cuidado. Si ustedes tienen documentos importantes, no se dejen que transcurra esos 30 días, o si quieren antes pidan el desglose de los documentos, que están en absoluto derecho. Pero si no retiraron dentro de los 30 días, ya la función judicial está en absoluta disposición de destruir esa documentación.
Y se acabó. De manera que así es como se regla esta posibilidad de ingresar la documentación y de retirar. Pasamos nosotros al artículo 198, en donde hablamos de los documentos, los documentos defectuosos, ya lo analizamos con los documentos del 195 de la eficacia probatoria. Y pasamos al 198, en donde hablamos de la falsedad y obviamente hablamos de la nulidad de los documentos. Y en la última clase recuerdo que sobre este tema ya habíamos conversado y habíamos hablado de los tipos de falsedad, de la falsedad material, de la falsedad ideológica, y habíamos hablado de que los documentos por tema de falsedad desembocan en que pueden ser nulos al respecto. Y obviamente habíamos determinado la explicación de estas clases de falsedad, y obviamente este incidente se puede resolver o se puede establecer el incidente para resolver en una audiencia de juicio o única, que también ya lo habíamos hablado. Entonces solamente les recuerdo que el tema de falsedad de los documentos tiene un momento para alegarla en el proceso, y eso arranca desde los actos de proposición, es decir, si vamos a alegar la falsedad de un documento, el demandado tiene al momento de poder contestar la demanda sin ningún problema, porque además tiene que anunciar como prueba. Y si la prueba nueva que plantean, de esa prueba se deriva también una falsedad, usted tiene hasta antes de que se realice la audiencia. Y si es que ese documento se ha ingresado antes de la audiencia, usted también puede alegar la falsedad en la audiencia y pedirle al señor juez que se ordene las pruebas para demostrar eso. Entonces, cuando se trata de falsedad, no escapa a la posibilidad de que en el proceso, en cualquier momento se puede alegar y se puede probar la falsedad. Así que ese es un tema bien importante en el asunto de los actos probatorios. Un poco para concluir esta parte de la prueba documental en las reglas generales, es importante también determinar que la prueba documental es indivisible. Es decir, el juzgador para la valoración de la prueba, sean estos como documentos públicos o documentos privados, es importante de que el juzgador tome en cuenta que no puede aceptar en una parte y rechazarla en otra. ¿Por qué? Porque un documento es indivisible, tiene esa característica del documento, que el documento es indivisible. Por eso usted tiene que fijarse que cierto es que usted puede practicar como prueba una parte del documento, pero el juzgador para valorar la prueba tiene que leer todo el documento, pues, porque a veces puede, queriendo tomar en consideración solo lo que usted practicó como prueba, puede ser que usted esté practicando una prueba y tratando de dividirle a la prueba documental cuando no la puede hacer. Pero ese es un trabajo, una tarea del juzgador. Es importante que tome en cuenta este particular al respecto del tema de la indivisibilidad de los documentos, obviamente tomando o siempre tomando en consideración la relación directa que tiene, ¿no? El tema del documento, tanto en un acto, en un contrato, todo eso es necesario observar. Pero es importante señalar que la prueba documental tiene o goza de este principio indivisible. No puedo hacer válido solo una partecita cuando en otra parte el documento puede contradecirlo. Entonces, por eso nos hace esa aclaración. Cuando hay documentos en distinto idioma, ustedes saben que siempre es necesario hacer la traducción, nombrar un perito o traducirlo, ese documento, para poder practicar como prueba, porque no puedo practicar una prueba que no se haya traducido al idioma nuestro. Entonces es importante. O en su caso, pues,
si esta prueba documental se encuentra en esa forma, siempre debe haber un perito traductor al respecto. Entonces, tomen en cuenta estos particulares, ¿no? En el artículo 201, me Doctor, parece tengo que una tiene pregunta. unas reglas muy importantes que tomar en consideración. Muy. Y se refiere al tema de la autenticación de los documentos otorgados en territorio extranjero. Hay muchísima gente que no sabe cómo practicar o cómo autenticar los documentos que se obtienen en otro país. Esto sin perjuicio de que usted sabe que cuando viene con otro idioma hay que traducir, sin perjuicio de aquello. Pero para autenticar estos documentos es muy importante que sepa cómo se autentican esos documentos para que surtan efectos legales en nuestro país. Rodrigo, le escucho, tiene una pregunta conmigo. Sí, doctor, era el tema anterior de que no son divisibles los documentos. Esto también se aplica cuando son diminutos, o sea, se anula por completo la parte diminuta del documento o, o sea, solo se anula la parte diminuta o el documento en su totalidad. Solo se anula la parte que quiera hacer como prueba de una materia diminuta, porque usted sabe muy bien que lo diminuto equivale también al tema de las alteraciones de los documentos cuando se alteran en una parte que es esencial. Entonces, se aplica la misma regla, pero tomando en consideración lo que establecíamos en el tema de los documentos, que al practicar una prueba documental que es defectuosa, pero que no ataca la parte importante, nosotros decíamos esos documentos son válidos. Entonces, lo diminuto es, si no ataca la parte importante, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero si usted quiere practicar como prueba lo que consta ahí como diminuto al tema, a favor no le sirve. Más bien para alegar por parte de quien quiere refutar el documento le sirve, porque dice es un documento diminuto, es un documento que no sirve, porque estamos hablando en ese momento de la eficacia probatoria. Entonces, lo diminuto equivale para la apreciación de la prueba en el tema de eficacia, ¿no? Sí, doctor, gracias. En el artículo 201 nos dan algunas reglas para establecer la eficacia, también probatoria, pero a través de su autenticación de la prueba. Entonces, usted cuando va a utilizar documentos que han sido extendidos fuera del país, es muy importante que siga estas reglas, como por ejemplo en la primera regla y en la que nos vamos a quedar, es que se establece que los documentos que se obtienen o que se otorgan en el exterior, sí, con certificación del agente diplomático o consular en el Ecuador, obviamente cuando reside en otro país en el que se otorgó el documento, ¿sí? Siempre usted debe saber que los documentos que se otorgan en otro país deben estar o deben cumplir algunos requisitos que comprenden y que encajan en los acuerdos y convenios internacionales. Usted sabe muy bien que los acuerdos y convenios internacionales sirven muchísimo para dar un corrido de legalidad a las actuaciones que se realizan de un país a otro. Entonces, cuando debemos o traemos un documento de otro país acá, para que este documento sea auténtico, lo primero que debe contener es el apostillamiento. Entonces, la apostilla de un documento, no se olvide que este pertenece a la Convención de la Haya. En la Convención de la Haya se permite que todos los documentos que se traigan de otro país, para que sea válido y no estemos exigiendo mayores cosas a la formalidad del documento, es que este debe estar apostillado.
El apostillado, ustedes saben muy bien que es un sello que se imprime en el documento que establece que ese documento viene de otro país absolutamente legal y por el acuerdo y convenio internacional de la Haya, ese apostillamiento surte efectos en todos los países que estén adheridos a ese acuerdo o convenio. ¿Nuestro país tiene el convenio de la Haya? Sí. Entonces, con todos los países que vengan trayendo esos documentos con ese apostillamiento, resulta que aquí debemos acatarlo y decir, ah, es un documento válido. Entonces, para poder establecer cómo se autentica un documento que viene de otro país, lo primero que hay que hacer es revisar si se encuentra apostillado o no. Entonces, ese apostillamiento nos da legalidad al documento para entenderlo como que es un documento auténtico. Bien, pero puede darse el tema de que en ese lugar en donde se otorga el documento no hay un agente diplomático ni consular del Ecuador. Eso puede haberlo. ¿Por qué? Porque nuestro país no tiene medios económicos, o al menos eso es lo que se piensa, que no hay medios económicos para sitiar a un representante diplomático o consular en todos los países del mundo. Eso es imposible. Pero por esa misma razón le pone la excepción y le dice, vea, ¿qué hacemos en aquel caso en donde no hay el agente diplomático ni consular que haya en el Ecuador? Entonces, ese documento que se trae debe certificar un agente diplomático o consular de cualquier estado y autenticará la certificación el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel en donde se haya otorgado. Vea, entonces nosotros decimos, muy bien, cualquier agente diplomático que tengamos lo puede certificar. Y esa firma que está puesta lo pone obviamente o lo certifica el Ministerio de Relaciones Exteriores del lugar o del estado en donde se haya otorgado ese documento. Mire, esa es una forma de facilitar. No hay convención de la Haya, pero no porque haya convención de la Haya no puede servir un documento aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que dice el inciso segundo del 201. Esta normativa tiene algunas aristas porque está buscando y dice, ¿y ahora qué hacer cuando no hay agente diplomático en nuestro país? ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa cuando no hay el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Y ahora qué pasa cuando no hay estos funcionarios consulares? Que puede darse el caso. Para cada uno de ellos se encarga. Pero como estamos sobre la hora y ya me han de decir que se acabó, les dejo con esa disyuntiva para que en la próxima clase continuemos revisando la norma del artículo 201, pero usted ya sabe que debe preparar en los grupos la práctica de la prueba documental. ¿Estamos claros? Y así vamos aprendiendo también a la práctica respectiva. Que tengan una muy buena noche. Les veo la próxima. Gracias, doctor. Doctor, una Gracias, pregunta. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor, una Sí, pregunta. sí le escucho. Podemos, o sea, vamos a continuar igual haciendo las audiencias de la prueba testimonial que sobran, ¿verdad? Sí, normalmente los que tocan, hacemos un grupo de uno, un grupo de otro. Ah, ya pensé que los que ya debíamos hacer la documental nada más y la otra ya quedaba ahí. No, seguimos avanzando. Doctor, Creo que se desconectó el doc.